Jóvenes del primero C, tengan ustedes buenos días. Voy a explicar las actividades que corresponden a la semana 21 ya de las sesiones unidos. Vamos a hacer las resoluciones de las actividades. Ya la semana 21 es una continuidad de la semana 20. Ya en la semana 21 lo que vamos a hacer es sesión 1 es tabular nuestras encuestas que hemos hecho. Perdón, vamos a graficar las encuestas que hemos hecho en la semana 20, ¿ya? En la semana 20 hemos quedado haciendo las tablas, estas tablas. Ahora vamos a hacer la tabulación. Para primer grado, en este caso vamos a hacer dos tipos de tabulación, ¿ya? De gráficas, de barras y circulares. ¿Ya? La gráfica de barras jóvenes se hace de manera muy intuitiva. En esta parte, que me representa la frecuencia porcentual, aquí se coloca eh, la frecuencia. En este caso, estoy colocando la frecuencia absoluta, la de acá. Si me doy cuenta, mi valor máximo aquí, ¿quién es? 13, ¿no? Entonces quiere decir que acá mi altura máxima debe estar 13, un número cercano. Yo he ido de 2 en 2B. Acá he ido 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ¿no? Obviamente que el 13 va a estar por la mitad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy a la variable sí le corresponde una frecuencia de 7, acá una altura de 7. Fíjate que está en la mitad, ¿ves? Está en la mitad de la gráfica, acá, en la mitad. A la variable lo intento le corresponde una frecuencia de 10, una altura de 10, ¿ves? De manera intuitiva. Directo, ya, exacto que el 10, ¿ves? No, no le corresponde una altura de 13. Como no hay 13, se está en la mitad de 12 y 10, 12 y 14, ¿no? Listo. Es muy práctico, ¿ya? Abajo, en la parte inferior, debe ir colocado lo que viene a ser los valores de la variable, ¿no? En este caso, la variable sí, lo intento y no son los valores de la variable. De esa manera hemos completado lo que viene a ser la frecuencia, perdón, la gráfica de barras. Obviamente que debe tener título, que vendría a ser esta parte del título, por número de gráfico y título, ¿no? También deberíamos tener la leyenda, ¿no? Por esta parte, perdón, la fuente, ¿no? No le estamos poniendo, estamos aprendiendo, ¿no? Pero hasta ahí mínimamente, ¿ya, jóvenes? Listo. Para la gráfica de sectores, ya porque también me plantea hacer gráfica de sectores, yo debo aumentarle una columna que viene a ser denominado el ángulo del sector. De esta columna que está al final, la quinta columna viene a ser el ángulo del sector. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene de la siguiente manera. Se multiplica el h minúscula por 360. Cada elemento del h minúscula por 360. ¿Ya? Y de esa manera vamos a obtener el ángulo del sector. Se recomienda para este caso que el h minúscula tenga mínimo 4 decimales. ¿Ya? Para este caso. ¿Ya? Entonces de esa manera me va a salir. Hay que tener en cuenta que algunas cosas estamos haciendo algunos redondeos. Entonces quizás no cuadra con estos números. Pero estos son los ángulos exactos. ¿Ya? Listo. Estos ángulos yo debo graficarlos de manera consecutiva. Por ejemplo, 120 grados. ¿Ya? Yo trazo mi línea. Así. Bueno, acá tengo el color rojo. Voy a cambiar de color. Trazo la línea y voy a graficar 180 grados. ¿Sí, no? Perdón, voy a graficar 84 grados. El gráfico 84 grados. ¿Ya? Listo. Gráfico 84 grados. Lo otro también que nosotros graficamos. También ahora acá 120 grados. Bueno, acá la gráfica para allá, ¿no? Lo trazo la línea. Por eso la gráfica hacia abajo, ¿no? 120 grados. Claro, usted puede dejarlo para el otro lado, ¿no? La idea es que sea siempre de manera consecutiva. Acá dibujo 120 grados. Lo que se acostumbra a poner en el sector circular son los porcentajes, ¿ya? Los porcentajes, ¿ya? Entonces vamos quedando. Estos ángulos los dibujo de manera consecutiva. Estos ángulos me sirven solamente para dibujar, pero de manera consecutiva. 156 sería el más grande, ¿no? Y
ahí lo que se acostumbra a poner son las frecuencias. Acá adentro no se coloca el valor del ángulo, sino se coloca el valor de la frecuencia, ¿ya? En este caso yo estoy colocando la frecuencia porcentual, pero usted podría poner las otras frecuencias, no hay problema. Generalmente se acostumbra cuando uno hace circulares de sectores poner la frecuencia de porcentaje, ¿ya? Listo. Acá no, el ángulo no se coloca, solamente se coloca las frecuencias. En este caso yo he colocado la frecuencia porcentual. Igual debe tener su número de gráfico y su título, ¿no? Por ahora no estamos considerando la leyenda, ¿ya? Pero mínimamente debería tener eso, ¿ya? Perdón, la fuente, ¿ya? Como es circular debe tener su leyenda. Esto sí, ¿ya? Su leyenda, ahí está. Listo. Ahora tenemos la 2, que era la actividad que debería realizar el alumno, ¿no? ¿En qué consistía la 2? Era que usted debería hallar el ángulo del sector. ¿Cómo se obtiene el ángulo del sector? Multiplicando cada elemento por 360, ¿no? ¿Ya? Para esto se recomienda que estén con 4 decimales. Algunas son divisiones exactas, no tendrías problema, ¿no? ¿Ya? Pero en todo caso se recomienda que estén con los 4 decimales, ¿ya? Pero por ejemplo para el 0,10 y 0,20 no habría mucho problema, ¿no? Porque es exacto. ¿Ya, jóvenes? Entonces multiplico cada elemento de acá por 360 y voy a obtener el ángulo del sector. Eso cuando quiero hacer la gráfica del sector, ¿ya? Bueno, ya comencé por ello. Entonces de esa manera esos ángulos acá lo ubico de manera consecutiva. ¿Ya? Trazo un radio, pues ya te puedo hacer mi radio, ¿ya? Así. Y dibujo 36 grados. Entonces, por acá con tu transporte, ¿no? 36 grados. ¿Sí? O si no te puedes trazar por acá y por acá pues 36 grados. No, no importa, para coger la 36 grados. Y el otro ángulo por acá, ¿no? Pero siempre de manera consecutiva, ¿ya, jóvenes? El otro ángulo que sería, a ver, que sería 72 grados, el doble. ¿Ya? Y ahí usted va a poner los porcentajes. Pone los porcentajes o cualquier otra frecuencia. Y luego coloca la leyenda, ¿no? La leyenda tiene que estar ahí, ¿no? Mínimamente eso, ¿ya? No estamos considerando fuente por ahora, pero también debería tener, ¿ya? Pero entonces debe tener número de gráfico, título y su leyenda. Listo. Ya vamos a retroceder acá, que debería haber comenzado por aquí, por la gráfica de barras. En la gráfica de barras es muy intuitivo. De manera horizontal voy a colocar la frecuencia, ¿ya? Entonces en este lado debo colocar la frecuencia acá. Listo. Y acá voy la frecuencia. La frecuencia que yo decía yo. Generalmente trabajamos con la absoluta o la porcentual. Entonces en este caso yo he puesto acá la absoluta, ¿no? Me doy cuenta que el valor más alto de la absoluta es el valor 7. Entonces quiere decir, si yo voy de 2 en 2, 0, 2, 4, 6, 8. Entonces yo voy hasta 8 para que llegue al 7, ¿no? Pues el 7 estaría por acá por el medio. Pero eso lo vamos ahorita, ¿ya? En la parte inferior voy a colocar los valores de la variable. La variable es la cantidad de agua que consume esta persona en la semana, por día, ¿no? Listo. Abajo va. Por ejemplo, a tres personas consumen 3 vasos de agua. Entonces, en una frecuencia de 3 le corresponde una altura de 3. Como no hay 3, mira, pero está en la mitad de 2 y 4, ¿eh? Listo. A 4 le corresponde, a 4 vasos de agua le corresponde una frecuencia de 6. Exacto, coincide, ¿eh? A 5 vasos de agua le corresponde una frecuencia de 7, ¿ya? No hay 7, pero está en el medio de 6 y 8, ¿eh? Ahí. Y así de manera intuitiva todos, ya jóvenes. Ya no voy a repetir lo mismo, yo sé que usted ya entendió, ¿ya? Listo, así debería quedar su gráfica. Obviamente por un tema de presentación le damos diferentes colores, ¿no? Listo. Esa era la sesión 1, ¿ya? Vamos a la sesión 2. En la sesión 2, lo que tenemos... yo acá estoy proponiendo otra gráfica también, ¿ya? Esta es la gráfica 3. Ya estoy proponiendo otra gráfica para la tabla 3. ¿Ya? Fíjate que en esta tabla 3 solamente tengo dos variables. Perdón, la variable solo tiene dos posibilidades. ¿Ya? Si mantiene un horario regular de comidas, el 33 me dijo que no, que sí, y el 66,7 me dijo que no.
Pero fíjese aquí usted, ¿ya? Acá yo he colocado la frecuencia porcentual, ¿ya? Entonces acá eh, mi eje vertical deben estar los porcentajes, ¿ya? Y acá debe ir de manera, digamos, a escala, ¿no? 10, 20, 30, ¿no? O sea, de manera consecutiva, ¿no? Fíjate que yo voy de 10 en 10. No es necesario que ponga todo, ¿no? Ya, fíjate, el 33, mira, ¿dónde está, ve? 33,3. Le corresponde a esa altura, ¿ves? 60,7 le corresponde a esta altura, ¿ves? Siempre a escala. Abajo va así y no. Y fíjate ahora para mi gráfica circular, ¿ves? Yo que le he dado los porcentajes. Pero obviamente para yo dibujar acá necesito hallar el ángulo del sector. Entonces para el ángulo del sector lo coloco en la última columna, ¿no? Entonces acá multiplico la H minúscula por 360. Me queda 19, algo. Redondeado 120. 66,7. Se pasa de 240 y como algo, ya te redondea a 240. Ya, entonces, de esa manera yo debo dibujar un ángulo de 120 y un ángulo de 240. ¿Ya? Entonces, dibujo un ángulo de 120, que sería esta parte verde, y dibujo un ángulo de 240. Hay que tener cuidado que 240 ya sería dos vueltas, ¿no? ¿Ya? Entonces, toda esta parte es 180, ¿ya? Y acá habría 60 grados, ¿no? Todo esto me suma 240. Pero el ángulo, como siempre, solamente me sirve para dibujar. Lo que acá coloco adentro son las frecuencias. En este caso yo he colocado la frecuencia porcentual. Y acá está la leyenda. Y acá está su número de gráfico y su título. Y lo mismo sucede por aquí, ya para la tabla 4. ¿Ya? Entonces vamos acá. En este caso yo he graficado ya la frecuencia absoluta, la relativa, ¿ya? La H minúscula. ¿Ya? Normalmente no acostumbramos a dibujar eso, ¿no? La frecuencia relativa. Para este caso, yo lo he hecho, ¿ya? Aquí estamos colocando los valores de los valores de la frecuencia, ¿ya? Entonces yo me doy cuenta, ¿cuál es el punto más alto de la frecuencia? Entonces veo que es el valor más alto. Veo que es 3, ¿ve? 3. Entonces si yo le doy una escala, debo llegar a 3 o a 3,500. Yo voy acá de 005, 005, 0010, 015, 020, 025, 030, 035. Ya, pero acá estoy lleno de 005, ¿ya? O sea, como dice, de 5 centésimas. Estoy yendo de 5 centésimas en 5 centésimas. De 5 le aumento 5, tengo 10. Le aumento 5, tengo 15. Estoy aumentando centésimas, ¿ya? Acá voy a colocar los valores que asume la variable, ¿ya? Los valores que asume en este caso la variable va a ser, perdón, los valores que asume la variable va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por ejemplo, a 0 le corresponde una altura, en este caso, como estoy trabajando con la H minúscula, me fijo en la H minúscula, 2,66. ¿Ya? Acá también hemos hecho un ajuste, ¿ya? En realidad, por redondeo debe ser 2,67, pero para que me cuadre, yo lo he dejado en 2,66, ya lo he aproximado por trucamiento, ¿ya? Entonces aquí 2,66 lo ubico acá, ¿ves? Ahora tengo 1,067. A 1, cuando vale 1 le corresponde una altura de 0,167. Ahí está, ¿ves? Cuando vale 2, lo corresponde una altura de 3. Exacto, ¿ves ahí? 0,3, ¿no? Perdón, 0,3, 3000 en todo caso. Y así sucesivamente, ¿no? Cuando vale... Perdón, eso cuando vale 2. Cuando vale 3 le corresponde una altura de 0,1. Acá, ¿ves? Cuando vale 2, ¿ya? Cuando vale 3, cuando vale 4 ahora, que le vale una altura de 2. Cuando vale 4 le corresponde una altura de 0,067. ¿Ya? Por acá. Y así sucesivamente, ¿ya? Acá estoy graficando para la frecuencia relativa. Generalmente no graficamos la frecuencia relativa. Normalmente hacemos la gráfica para la frecuencia absoluta, para la F y para la H porcentual, ¿no? Que viene a ser la frecuencia porcentual. Normalmente hacemos esa gráfica.
Listo. Ahora acá tengo la gráfica del porcentaje y la gráfica de sectores, o gráfico circular, ¿ya? O gráfico de pastel también lo hice, creo, ¿no? Listo. Para esto yo necesito obtener mi ángulo del sector. Entonces mi ángulo del sector se obtiene de la siguiente manera, ¿no? La h minúscula por 360. Yo necesito, se recomienda que esto tenga con 4 decimales, ya para hallar el ángulo del sector. Entonces, por 360, 96, 660, todos estos elementos así multiplicados por 360 y así colocados acá. ¿Ya? De manera ordenada, ¿no? Listo. Y estos ángulos de manera consecutiva yo debo dibujarlo aquí. Como yo lo he hecho con el Excel me lo está botando para de manera horaria, ¿no? ¿Ya? Entonces, el moradito sería 96 grados, esto sería 96 grados, el siguiente color sería, bueno, este azulito, azul claro, sería 60 grados, ¿ya? Es 96, 60 grados, la parte verde sería ¿cuánto? A ver, 108 grados, esto sería 108 grados, 108 grados, 36 grados, y de manera consecutiva está dibujado, ¿ya? Debe tener qué cosa siempre, debe tener siempre su título, número de gráfico, título y su leyenda, ¿no? Mínimamente. ¿Ya? No estamos considerando por ahora colocarle la fuente, pero mínimamente debe tener sus elementos, su gráfica. Y en la sesión 2 lo que estamos trabajando, jóvenes, este es otro tema de la sesión 2, es hallar las medidas de tendencia central y hacer una interpretación de las tablas, ¿ya? Yo tengo acá mis tablas, a ver. Tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4. Entonces yo a partir de las tablas debo hallar las medidas de tendencia central. Este tema lo hemos trabajado en la semana 19. ¿Ya? Ahí están los símbolos, ¿ya? X rayita, medida de tendencia central. ME, mediana, perdón. MO, moda. Acá están las fórmulas. En este caso, fórmulas para datos tabulados de manera puntual, ¿ya? Puntual se refiere a que no tienen intervalos, ¿ya? Listo. Entonces, listo. ¿Cómo tengo el promedio? Obtengo de la siguiente manera. Voy a sumar el producto de la variable por la frecuencia entre la cantidad de datos. Fíjate, por fórmula me dice que debo multiplicar el valor de la variable o de la marca de clase, en este caso de la variable, por la frecuencia sobre n. Pero ese producto debo sumarlos todos lo que tengo. Listo. Y la media es el valor que esté en el medio. Perdón, la mediana es el que esté en el medio. Para eso me fijo en la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada, la mayor, me va a indicar, perdón, busco la media, debo buscar, antes de encontrar la posición, ¿ya? La posición se obtiene dividiendo la cantidad de datos entre 2, ¿ya? Para hallar la mediana debo buscar la posición. La posición es el total de datos, en este caso la muestra, entre 2. Claro, si es par. Si es impar, se agrega una unidad entre 2. Con un ejemplo lo vamos a aprender, ¿ya? Y entonces para la media busco la posición en la frecuencia absoluta, en la F mayúscula. Y para moda busco la frecuencia más alta en la F minúscula, ¿no? En la frecuencia absoluta. Listo. Lo otro es acumulada, lo otro es absoluta. Son cosas diferentes, ¿ya? Listo. Vamos para la media. La media o promedio, a ver. A ver, la media o promedio. Ahora, ¿qué sucede aquí, jóvenes? Para la media se debe multiplicar el valor de la variable por la frecuencia. Pero mis variables son cualitativas. Ya estos son los valores de las variables. Son 3 valores. Son cualitativos. Yo no puedo multiplicar estos valores por la frecuencia. Por eso, acá le he marcado que no vamos a poder completar esa parte de la columna, ¿ya? Entonces mi respuesta sería no aplica porque la variable es cualitativa. Listo, yo respondo de esa manera. La mediana. Para la mediana debo encontrar la posición. La posición viene a ser la cantidad de datos entre 2. Como yo tengo 30 datos entre 2, 15. Ese 15 debo buscarlo en la mediana. Perdón, debo buscarlo en la frecuencia absoluta. ¿Ya? Ahora yo me fijo que el 15 no está. Si no está,
me paso a la siguiente, que la siguiente es 17. En ese 17 voy a encontrar en ese 17 yo voy a encontrar mi mi mediana. Ahí está, entonces mi mediana es, lo intento y acá respondo. ¿Ya? Repito, para hallar la mediana, jóvenes, lo que se busca es la posición. La posición acá me sale 15. Ese 15 debo buscar ¿dónde? En la F mayúscula, en la frecuencia acumulada. Como no hay, me paso al siguiente. Acá debo buscar el 15. Como no hay, me paso al siguiente, al inmediato siguiente, que es 17. Listo. Ese 17 me indica que la frecuencia, que la mediana es que la mediana es lo intento. Listo. La mediana y la moda deben estar siempre aquí, a jóvenes, en la K. O debe ser alguien de acá, un promedio de ellos. Listo. La moda, para la moda se va a buscar la frecuencia más alta. ¿Quién es la frecuencia más alta? ¿Pero dónde? En la F minúscula, ¿eh? Entonces busco la frecuencia más alta en la F minúscula, me dice que es 13. Ese 13 me dice quién es la moda. Acá me sale que la moda es no. Entonces me sale que la moda es no. Ah, ya. Entonces, la moda es no. Y yo simplemente respondo no, ¿no? Listo. Por favor, hay que diferenciar, ¿no? La mediana lo buscamos con la F mayúscula y la moda con la F minúscula. Listo. ¿Cómo interpretamos? Obviamente que en este caso la media no se puede interpretar porque porque es una variable cualitativa, pero sí podemos interpretar la mediana. La mediana dice, no, más de la mitad intenta o practica hábitos de vida saludable. Eso significa en este caso. La moda, con mayor frecuencia no se preocupa por los hábitos de vida saludable, ¿no? De esa manera podemos interpretar la moda para esa tabla. Tabla 2. Ahí está. Número de vasos de agua que consumen las personas. Estamos en la tabla 2. Ahora sí. Listo. Entonces, a ver, vamos a la mediana. En este caso, la mediana, la media sí se puede hallar la media. Medio promedio sí se puede hallar. ¿Por qué? Porque la variable es cuantitativa de su número. Listo. Entonces lo que se debe hacer es obtener el producto de XY por FI. Eso se hace en esta última columna. Acá tengo XY por FI. Entonces multiplico de esta manera, ¿no? 3 por 3, 9. 4 por 6, 24. 5 por 7, 35. 6 por 5, 30. 7 por 5, 35. Y 8 por 4, 32. La última columna debo sumar. Esto de acá, XY sumatoria de FI, X por FI, es 165. Simplemente reemplazo todo esto de acá. Significa sumar un conjunto de productos. El conjunto de productos está acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces significa que voy a sumar. Ya está 165. Simplemente reemplazo nomás. Todos estos tres significa 165 en este caso. Entre el N. N si viene a ser la cantidad de datos. Entre 30, 5,5. ¿Ya? En promedio se consume 5,5 vasos de agua al día. Sería la interpretación. ¿Vamos por aquí? La mediana. A ver, necesito la tabla. Ahí está. A ver, la mediana. Para la mediana yo necesito encontrar la posición. ¿Cómo se obtiene la posición? El número de datos entre 2. 30 entre 2, 15. Ya, entre 30 entre 2, 15. Entonces, quiere decir que el dato va a ser el dato número 15. Busco ese 15 en la tabla, acá. Fíjate dónde lo busco, en la F mayúscula me dice acá, ¿ya? Esta es la F mayúscula, busco ahí. Si no hay 15, me paso al siguiente, que sería 16. En este caso sería 16. Ese 16 no es la mediana. Ese 16 te indica que la mediana es excelente, 5. Por eso acá estamos respondiendo que la mediana es 5. Entonces, ¿qué significa? Más de la mitad consume de 5 a más vasos de agua. ¿Ya? La interpretación sería de esa manera. La moda. La moda es la frecuencia más alta. ¿Pero dónde lo busco? En la F minúscula, en la absoluta. Entonces, fíjate acá, la moda también coincide con la mediana, ¿no? Y también me sale. Ya, coinciden, ya que coinciden. Entonces también me sale que es 5, ¿ya?
Entonces acá también me sale, busco la moda que es 7, dice que 5, entonces la moda es 5. Se consume con más frecuencia 5 vasos de agua al día. Eso sería digamos, mi interpretación, ¿ya? Análogamente vamos a hacer acá también esa interpretación, ¿ya? La mediana. Para la mediana, ¿qué necesito? Necesito el producto de la variable por la... A ver, creo que lo he hecho el otro. Ah, ya, sí, estoy cerrando. A ver, acá. Para la mediana. Para la mediana yo necesito multiplicar la variable por su frecuencia. Variable por su frecuencia, ¿eh? La variable es 0, perdón, el valor de la variable es 0 por su frecuencia. 0 por 8, 0. 1 por 5, 5. 2 por 9, 18. 3 por 3, 9. 4 por 2, 8. 5 por 1, 5. 6 por 2, 12. Y a esta columna se multiplica elemento con la F minúscula. Y se coloca en la última columna. Y sumo, me sale 57. Ese 57 significa sumatoria de XY por FI. Este 57 significa esto. Reemplazo aquí y divido entre 30 y me sale 1.9. La mediana. Prácticamente me sale 2. Casi 2. ¿Ya? Ya prácticamente me sale 2. Entonces, Entonces, ¿cuál sería la interpretación de eso? La interpretación sería lo siguiente, ¿no? En promedio se emplea 1,9, casi 2 horas de actividades semanales, ¿no? O si yo gusto lo puedo pasar a minutos, ¿no? Si lo paso a minutos, multiplico por 60 esta expresión y me sale 114 minutos, ¿no? O sea, en promedio sería 1 hora con 54 minutos se emplea para la actividad física, ¿no? De manera semanal, ¿no? Listo. Ahora pasamos al siguiente, ¿ya? Mediana. Aquí está. Posición FI. ¿Ya? Ya debo ya la posición. 30 entre 2, 15. Debo buscar este 15. ¿Ya? La posición la busco en la F mayúscula. Ahí. Debo buscar acá el 15. Si no hay 15 me paso al siguiente. No hay 15. Fíjate, no hay 15. Ahí, entonces me paso al siguiente. Entonces el siguiente sería 22. El 22 no es la mediana. El 22 me dice que la mediana es 2. Entonces respondo 2 acá. ¿Ya? Respondo 2. Y por acá está la interpretación, ¿no? Más de la mitad emplea 2 o más horas para la actividad física a la semana, ¿no? Esa sería la interpretación. Con mayor la moda, busco la frecuencia más alta. Entonces, para la moda, busco la frecuencia más alta. ¿Ya? Acá veo la frecuencia más alta es 9. Ah, ya. Entonces ese 9 te dice que la mediana también es 2. ¿Ya? Entonces, perdón, ese 9 es la frecuencia más alta. Te indica que la moda también es 2. Entonces 2 es la moda. Con mayor frecuencia se emplea 2 o más horas semanales para la actividad física. Con mayor frecuencia se emplea 2 horas semanales para la actividad física, ¿ya? Esa sería la interpretación correcta. Ya jóvenes, muchas gracias por su atención, ¿ya?